La medianoche del 1 de enero. Pirotécnicos por todos lados llenando de explosiones una calmada noche de verano. Para algunos es un momento estimulante y placentero. Para otros es todo lo contrario. Esta práctica es bastante antigua. No recuerdo ni un año de mi vida que no sucediese. Más bien hubo un tiempo que me gustaban los pirotécnicos. Bueno, los tiempos han cambiado. Quizás el gran fastidio para algunos es tratar de dormir con un vecino antipático reventando petardos al lado de tu casa. Pero el problema va mucho más a fondo. Y no solo por la tranquilidad humana, sino por el resto de seres vivos que habitan junto a nosotros. En este análisis del espectro sonoro, el color amarillo brillante son los sonidos muy altos, cercanos a 100 decibeles. Los más leves pasan en el morado. Los sonidos más lejanos carecen de la frecuencia más alta, siendo suavizados. Mientras más alto el rastro, más agudo el sonido. Pero en algunos casos, sonidos altos en todas las frecuencias pueden afectar gravemente a los animales, incluyéndonos. Estos son petardos lejanos, a más de 500 metros de distancia. Abajo a la derecha están los indicadores de intensidad, llegando al máximo de decibeles registrables, en rojo. Los más perjudiciales son los que abarcan todo el espectro sonoro, representados como una clara línea vertical. Para entender los posibles daños al sistema auditivo es necesario conocer su anatomía y función. El tímpano
Recibe las vibraciones del fluido, en este caso el aire, y las transmite a un complicado sistema de minúsculos huesecillos, los más pequeños del cuerpo de cualquier vertebrado. Estos son los tres huesecillos reales. El Malleus o martillo, conectado directamente a la membrana timpánica. El Incus o yunque, que articula con el Malleus. Y el Stapes o estribo, el más pequeño del cuerpo. Estos tres huesecillos transmiten y amplifican las vibraciones que llegan al tímpano. Aquí se ha exagerado el movimiento de los huesecillos para hacerlo más evidente, pero realmente es menor y menos perceptible. Esta minúscula cadena ósea es capaz de transmitir un espectro sonoro muy amplio, incluso lo que el animal no puede percibir. Pero no son estos los responsables de la percepción de las ondas de presión. Este trabajo es hecho por un extraño órgano, bien protegido en la porción pedrosa del hueso temporal. Un órgano complejo, con una parte que no tiene nada que ver con la audición, la cóclea. Es aquí donde los movimientos de los huesecillos golpean el saco membranoso de la cóclea, produciendo ondas de presión en los fluidos internos. Aquí vemos la cóclea envuelta por las membranas perilinfática y endolinfática. En el centro se perciben las frecuencias bajas, hacia afuera las altas. Pero es una exquisita estructura moldeada por la evolución durante cientos de millones de años, la encargada de la percepción de las vibraciones. El órgano de Corti, una fascinante y compleja estructura, una modificación de la mácula de la alajena. Las células pilosas se agrupan debajo de la membrana tectoria, las que las estimula al vibrar a la par con las ondas de presión transmitidas desde el exterior. Recapitulemos. El sonido es conducido por el conducto auditivo externo haciendo vibrar la membrana timpánica. Estas vibraciones son transmitidas y amplificadas por los huesecillos, y el stapes pasa las vibraciones a la cóclea por medio de la ventana oval. El movimiento de la membrana tectoria, debido a las ondas de presión transmitidas por el stapes, estimula las células pilosas especializadas en frecuencias específicas en toda la longitud de la alajena. Las señales electroquímicas de toda la longitud de la red nerviosa de la alajena envían un concierto de impulsos nerviosos al ganglio espiral y de ahí al nervio acústico.
La longitud de la alajena y su correspondiente serie de células mecanorreceptoras dependen de la clase de animales. En mamíferos tiende a enrollarse en la típica espiral. El nervio acústico suma el nervio coclear y el nervio vestibular, parte de los pares craneales, donde la señal es transmitida al lóbulo temporal, donde se encuentra el área acústica. La exposición prolongada a sonidos superiores a 100 decibeles ocasiona el deterioro de las células pilosas y con ello una pérdida de la audición. La edad también causa un deterioro gradual y natural de la sensibilidad, especialmente en los sonidos de alta frecuencia, ya que las células periféricas son las primeras en deteriorarse por el desgaste. Y las infecciones, las bacterianas y los virus destruyen directamente las células pilosas, interrumpiendo la generación de impulsos electroquímicos. La complejidad del sistema acústico varía según las especies de vertebrados. En los saurópsida, la membrana timpánica está a nivel de la piel en el cráneo. Las grandes membranas timpánicas de esta lagartija, Microdorphus tigris, nos muestran su alta sensibilidad a los sonidos. Geckos como este Philodactylus lepidopithus presentan membranas timpánicas bastante reducidas, lo que no significa que no puedan percibir sonidos. A diferencia de los mamíferos, los saurópsidos presentan un único huesecillo, o a lo mucho dos fusionados, la columela. Este huesecillo conecta directamente el tímpano con la ventana oval. Los dinosaurios como estos también presentan columela, exactamente igual que las lagartijas. Esto permite que la misma intensidad del sonido percibido sea transmitido directamente a la cóclea sin amplificación. Esto responde a la necesidad de los dinosaurios avianos a percibir sonidos de gran amplitud, tanto en ciclos como en intensidad. Al igual que en otros saurópsida, el tamaño de la membrana timpánica es vital para poder percibir hasta los sonidos más débiles. Esto no significa que perciban en mayor volumen, sino pueden percibir un rango dinámico más amplio. El rango en que los vertebrados perciben los sonidos varía considerablemente dependiendo de la especie. Veamos algunos ejemplos. Con esta escala, entre los 0 y 44.000 ciclos, veremos una comparación de los rangos acústicos. Los humanos tenemos un rango entre los 20 y 20.000 ciclos. Cualquier otro sonido mayor o menor a esta frecuencia simplemente no los escuchamos. Animales de compañía como Canis lupus y Feliscatus tienen un rango más amplio, entre unos 4.000 ciclos hasta unos 40.000 ciclos. Veamos un rango más bajo, entre los 0 y los 4.600 ciclos. Este es el rango humano inferior.
Dinosaurios como Struthiocamelus perciben frecuencias entre los 80 y 3500 ciclos, todos dentro del rango acústico humano. Otros arcosaurios, como los caimanes, tienen un rango aún menor, entre los 800 y 2000 ciclos, lo suficiente como para desenvolverse en los cuerpos de agua. Pero ampliemos el rango aún más, hasta los 250.000 ciclos, casi en el límite de percepción de los animales. Este es el rango humano. Los delfinidae tienen uno de los rangos acústicos más amplios, alrededor de los 40 ciclos hasta más de 150.000 ciclos aproximadamente. Los microquirópteros tienen un rango aún más amplio, llegando en algunas especies hasta 200.000 ciclos, más de 6 veces más agudo que un do 8 de un piano. Pero este es un caso muy especial. La sensibilidad a los sonidos del sistema acústico de los murciélagos es tal que perciben los débiles ecos ultrasónicos de sus chillidos. Los chillidos de colocación les ayudan a ubicarse en el entorno y se encuentran entre los 20.000 y 100.000 ciclos. Los murciélagos son crepusculares y nocturnos, por lo que se vale muy poco de la vista, que si la poseen, sino del oído. La audición es vital para ellos. Debido a la sensibilidad al rango dinámico del sonido, un sonido relativamente débil puede destruir este delicado sistema en los murciélagos. Veamos un momento el chillido de un murciélago. El uso indiscriminado de pirotécnicos afecta directamente a los animales, desencadenando su comportamiento de huida en horas donde están en desventaja. Si bien los dinosaurios tienen un rango de frecuencia similar a la de los humanos, una onda de choque puede aturdirlos y empezar su mecanismo de huida. Y al iniciar el vuelo, prácticamente a ciegas, llegan a estrellarse contra las ventanas atraídos por las luces y normalmente no sobreviven. Otros saurópsidos con menor sensibilidad auditiva se esconden entre las grietas. En el caso de los gecotas nocturnos, las fuertes ondas de choque no solo pueden llegar a dañar su sistema auditivo, sino incluso órganos internos. El daño auditivo depende principalmente de la distancia entre la fuente de sonido y el receptor. Mientras más lejos, la propagación de las ondas de presión disminuye. Al igual que en la densidad del aire, a mayor altura, menos moléculas de aire y la propagación del sonido es menor, atenuándose a una fracción que a nivel del mar.
Pero una frecuencia fuera del rango de percepción, pero a un volumen extremadamente alto, puede dañar el oído. En frecuencias bajas, definitivamente sí, pero en frecuencias altas aún no hay un consenso. En animales domésticos como perros o gatos, el comportamiento depende mucho de la adaptación del animal a estas condiciones. Tanto por la edad como por otros factores, pueden o desesperarse por un petardo, como pasa en muchos animales de compañía, o simplemente ignorarlo completamente. Los perros debidamente entrenados pueden obviar sonidos de explosiones sin una reacción evidente, aunque de todas formas arriesgando su percepción de sonidos a largo plazo. Pero hay otro problema asociado. Veamos este timelapse sacado de la transmisión en vivo del 1 de enero de 2025. La gran cantidad de pirotécnicos libera partículas de suspensión de la combustión de la pólvora. Además de ser nocivos para la respiración de los animales y plantas, genera un problema para las horas siguientes. El humo es un excelente núcleo hidrostático, permitiendo la condensación y acumulación de las partículas de agua y posterior formación de nubes. Y en temporada húmeda, esto puede multiplicar las probabilidades de lluvias intensas y formación de neblina y bruma. Y posteriormente, desencadenar lluvias atípicas dependiendo de la cantidad de partículas liberadas. Y no es para tomarlo a la ligera.